el señor Camilo Tiria. Bueno, lo recibimos con una conferencia sobre analítica de datos, brújula para los emprendimientos. El señor Tiria es artista plástico e ingeniero, fundador y CEO de Divergente, empresa dedicada al desarrollo de productos digitales y a la implementación de metodologías de crecimiento para emprendimientos, artistas, instituciones, espacios y marcas, mediante analítica de datos y growth marketing. En el sector público ha diseñado sistemas de información que optimizan hasta un 40% la toma de decisiones en políticas públicas. Creó el primer sistema de información geográfico para las artes de Bogotá y el producto digital público a la redonda, que conecta artistas con oportunidades culturales. En esta charla presentará casos reales y herramientas concretas para aplicar análisis de datos con un vistazo rápido a herramientas como mapas de consumo, clustering de audiencias y testeo de contenidos. También ofrecerá claves para que emprendedores y gestores aprendan a interpretar datos y transformarlos en narrativas y relatos. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Tienes como un micrófono que me pueda mover? ¿Acá? Igual se escucha por todo el auditorio. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces quiero contarles un poco sobre Divergente en general, pero también quiero contarles un poco sobre el proceso de analítica de datos. Yo soy ingeniero y soy artista, y en muchos de los espacios en los que he estado, casi siempre combinar la creatividad o los procesos creativos con procesos de analítica de datos o que vienen del mundo de las matemáticas, la estadística, los sistemas, es bien complejo. Casi todo lo que está armado con respecto a matemática de analítica de datos está relacionado en un quehacer específico. Entonces, hay un problema técnico. Ya, ahora sí, listo. Y está relacionado en que los procesos creativos en general no se conectan. No sé cuántos de ustedes han escuchado como que un artista es un ingeniero al tiempo o un artista matemático, y creo que eso no es como muy usual. Entonces yo quiero como hoy compartirles diferentes procesos, que la analítica de datos no es un proceso rígido, no es un proceso de estadística, no es un proceso de matemática, sino es un proceso creativo. Entonces, para ir adelantando, ¿le digo a alguien? Como siguiente. Ok. Entonces quiero contarles un poco sobre este tipo de procesos. Cuando nosotros hacemos procesos de marketing, casi siempre lo que empezamos a encontrar es cómo segmentar públicos, cómo lanzar campañas, cómo hacer paid media, cómo utilizar las redes sociales, bueno, como todo esto que ustedes creo que ya en las otras conferencias lo han escuchado. Yo quiero enfocarme mucho más en el proceso creativo que se necesita. Entonces quiero, la siguiente, por favor. Quiero como contarles alrededor de una de las cosas más importantes que tiene la creatividad, es la intuición. Dentro de cada proceso creativo, yo soy artista plástico, fui pintor muchos años, también trabajé mucho con dibujo y con escultura, y a partir de eso, pues entré a trabajar mucho con el sector cultura público de Colombia. Actualmente sigo trabajando con el sector cultura, tengo una empresa que se llama Divergente, que precisamente habla de cómo la divergencia es una forma de encontrar el proceso de aprendizaje. Yo les confieso, duré 20 años haciendo una carrera, la otra duré 15 años, me fui, volví, realmente cancelé, no hice, no he tenido un proceso académico claro, no es mi forma de entender, ni es mi forma de aprender las cosas, y creo que desde allí es donde yo me he parado, y es, yo no aprendo por la tarea. Yo pasé como por 5 colegios y realmente nunca hice la tarea, nunca hice específicamente lo que me mandaban a hacer, y no me gustaba hacer la tarea porque los procesos académicos a mí me cuesta mucho estar en un salón de clases, me cuesta mucho estar quieto. Entonces, a partir de eso, yo empecé a encontrar otras formas de aprendizaje, y las formas de aprendizaje que yo encontré eran formas propias, era el pintar, era el dibujar, era el escribir, era otras formas de relacionarme con el sonido, la música, y a partir de eso, por eso estudié artes, pero también estudié ingeniería, porque la posibilidad que tiene estructurar
procesos creativos es muy importante. Y esa es la base del marketing. Cuando ustedes van a vender cualquier producto, ustedes tienen que estructurar el proceso creativo de ese producto y buscarle formas a la analítica de datos. Entonces quiero hablarles de una de las cosas más importantes que hay allí, que es la intuición. Cuando hablamos de procesos creativos puros, de artistas, y no sé si acá hayan algunos que hayan estudiado artes, pero dentro de los procesos creativos, ¿hay alguien que estudió arte? Levanta la mano. Por ahí alguien levantó la mano. 2, 3 personas, cuento. Dentro de las formas de los procesos creativos de las artes está la intuición como una de las cosas que da la posibilidad a hacer un proceso creativo en la música, en las artes en general. Entonces la intuición es lo que siempre dicen algunos de los emprendedores con los que yo me he encontrado en Divergente, como por ejemplo, director de restaurante. Y me dicen, no, mire, es que ese punto es el punto donde tenemos que mostrar el restaurante porque es que por ahí va a pasar todo el mundo y ese es el punto. Y cuando hacemos analítica de datos le digo, no, realmente no es el punto, pero la intuición es la que guía ese proceso creativo. Así que muchos emprendedores, contracorriente casi siempre, van a hacer su proceso creativo. Entonces dicen, no, voy a sacar zapatos que tengan suela metálica porque eso es lo que se va a vender y es una posibilidad que tiene el mercado. Una posibilidad que cuando ustedes se van a dar cuenta casi nunca está sustentada en datos y nunca hacen estudios de mercado. Siempre dicen, es que yo pienso que necesita. Entonces, ¿cómo se construye alrededor de la intuición? ¿Cómo se construye este tipo de procesos de analítica de datos? Entonces, les quiero dar como herramientas muy desde el día a día. Para ustedes pensar en una necesidad o ustedes construir una necesidad en este momento en sus vidas, lo que hacen es en el día a día lo que van viendo. Entonces, van a armar proyectos productivos o proyectos creativos a partir de una necesidad que ustedes identifican en el día a día. Entonces piensan, por ejemplo, que si están en Transmilenio, van a pensar una solución al Transmilenio. O si están, por ejemplo, en bici, van a pensar en soluciones hacia la bicicleta. Esos tipos de procesos que ustedes recogen día a día son procesos que, si sistematizan, pueden empezar a tener posibilidades productivas y posibilidades reales de cómo funciona la analítica de datos. Ustedes todos los días, en el día a día, en este momento, están absorbiendo datos. Cuando caminan, cómo se visten ustedes, todos son datos hacia afuera y hacia adentro. Y eso es importante que ustedes empiecen a sistematizarlo. Piensen cuando van por una calle, ¿qué es lo que ustedes observan? ¿A qué le prestan atención? ¿Cuáles son las cosas en las que ustedes se centran específicamente para decir, yo tomo esta decisión y no esta? ¿Por qué me voy por una calle y no por otra? Ese tipo de decisiones que ustedes toman son decisiones a partir de datos que ustedes van construyendo alrededor, no sé si es una decisión de la calle, alrededor de peligro, alrededor de me es más corto, alrededor por aquí es el camino que conozco, pero esa serie de decisiones es las que les llevan a ustedes a tomar decisiones con respecto a cómo construyo un producto en general. Quiero que esa base que ustedes tienen alrededor de la idea de la intuición la tengan en el día a día. Los voy a invitar a que hagan un ejercicio en el día a día y es que en un cuaderno escriban específicamente por qué tomaron esa decisión y no otra. ¿Por qué decidieron tomar una decisión y no otra decisión? Y eso es algo que les va a empezar a hacer un proceso de analítica de datos en el día a día y no necesariamente desde lo técnico y lo conceptual. Siguiente. Entonces, aquí quiero contarles como varias cosas de ideas que no funcionan. No sé si ustedes, ¿quién ha emprendido alguna idea acá? Levante la mano. ¿Quién ha desarrollado alguna idea? ¿Nadie ha hecho un emprendimiento? ¿Nunca han vendido nada? ¿Dulces en el colegio? Haces e-commerce. Perfecto. Hay gente que hace e-commerce. Allí arriba. Vende postres. Hoy vende postres. Si tienes postres, ¿trajiste postres? Ah, buenísimo. Dime. No te entendí. Ah, haces delivery. Súper. Ese tipo, por ejemplo, de relaciones con emprendimientos son relaciones que ustedes van a empezar a tener en el día a día y la posibilidad que tienen de coger esas ideas es lo que les quiero hoy dejar y es lo que les quiero compartir. Y es que puedan potenciar esas ideas con datos, puedan hacer, por ejemplo, testeos narrativos. Eso es algo que puede sonar muy complejo, pero es algo muy rápido para una idea que no funciona. Yo les voy a contar muchas ideas que he hecho en mi vida que no funcionan. Como les digo, tengo esta lógica como de hacer cosas y hacer en esta lógica de mi empresa y cómo he construido
en general como en el sector cultura todos los esquemas de productos creativos, y es alrededor de siempre pensar que es una idea que soluciona un montón de problemas que yo me inventé, y eso era lo que me pasaba antes. Ahora, un poco como con las lógicas de estas ideas que yo me estoy inventando y estas ideas que son soluciones que yo creo que pueden funcionar, es muy importante que ustedes le metan un poco de análisis y que ustedes le metan un poco de testeos. Esto es lo que vamos a ver en un momento alrededor de ideas que no funcionaron. Por ejemplo, yo les cuento, yo creé una aplicación en algún momento que conectaba a los productores, digamos como de las fincas, sobre todo cultivadores de papa, con directamente el consumidor final. Esa idea, en términos de tecnología, era una idea, pues, es desarrollar una aplicación y es decirle al productor de papa, mire, inscriba acá su producto y el consumidor final, cualquiera de ustedes se lo puede comprar directamente. Esa idea específicamente puede ser una solución a una necesidad que sí existe respecto al abastecimiento de papa en Bogotá, pero es una idea que no se contempló la cadena de abastecimiento ni los actores que realmente cuestan traer la papa de allá acá, y es una idea que efectivamente no funciona. Así ustedes pueden tener ideas en el día a día y van a tener un montón porque están en un momento, y pues como veo sus edades, están en un momento muy creativo, y en ese momento lo que ustedes necesitan son herramientas para testear esas ideas, saber si el videojuego que voy a lanzar funciona, saber si los postres de pronto les puedo dar otro impulso, saber, por ejemplo, en el e-commerce cómo testear productos específicamente en e-commerce. Hay, digamos, hay un montón de metodologías que nacen de lo que les voy a mostrar hoy del e-commerce, que está relacionado con el A/B testing, que es hacer analítica de datos específicamente, un ángulo narrativo, es cómo yo estoy vendiendo algo, cómo vendo un vaso de agua medio lleno, y eso cómo le saco diferentes ángulos narrativos para poder venderlo. La siguiente. Y a partir de esto, si quiero como compartirles que emprender no se trata solo de talento. Si se tratara de talento, en general en la industria, en las industrias que yo me muevo, que es como la industria de la música, en general las industrias creativas, si se tratara de talento, quienes encabezan las listas de Spotify no serían los que meten más dinero en marketing. Realmente los que están ahí son los que tienen una maquinaria pesada con respecto a analítica de datos, con respecto a cómo funciona el marketing y cómo está funcionando realmente la narrativa social. Les voy a traer ahorita 2 ejemplos con respecto a el talento. Y quiero pues contarles de una vez acá, ahorita les muestro una diapositiva de eso, pero está relacionada en cómo se construye una narrativa, por ejemplo, en el sector de la música, no sé si lo conozcan, pero muchas de las artistas y hombres y mujeres que ustedes escuchan construyen todo su relato a partir del marketing, por supuesto los más comerciales, vamos a hablar de artistas más comerciales. Les comparto, por ejemplo, una de las empresas de marketing más grandes de la música en Colombia, que es una de las que asesora a Karol G y bueno, a todo el movimiento del reggaetón, toma toda la narrativa pública de Twitter para construir letras de canciones. Y esto lo hacen con analítica de datos. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un producto, primero de base entienden quiénes son sus consumidores y a partir de eso, si lanzan el producto, no lo hacen al revés. ¿Cómo lo hacen usualmente los artistas? Tienen un proceso creativo, tienen ganas de lanzar una idea o decir algo y eso lo lanzan sin saber a quién. ¿Qué hacen actualmente todas estas empresas de marketing y por qué son tan poderosas? Y es porque cogen todo el relato, en este caso, por ejemplo, si vamos a hablar de las letras de Karol G, están muy segmentadas desde el inicio. Si ustedes se dan cuenta, están segmentadas hacia mujeres, de hecho mujeres de ciertas edades, con una narrativa específica. Y así, a partir de eso, miran, la empresa de marketing mira qué es lo que están ellas hablando en el relato público en Twitter, en las redes sociales, en TikTok, qué es lo que se está hablando. Y lo que se está hablando es esto, esto y esto. Entonces, ¿cómo creo un producto? ¿Cómo creo una marca? Que en este caso, pues es el artista. Todos los artistas grandes, comerciales y demás, como ustedes saben, son marca. ¿Cómo creo esta marca y cómo se la vendo a este segmento? Pero ya es más fácil cuando yo ya tengo con analítica de datos todo ese segmento y se la vendo completamente. Esto no es para que ustedes lo repliquen, es para que ustedes lo sepan dentro de cómo se hacen los procesos creativos y los productos creativos en temas de marketing en general musical. Siguiente. Acá hay algo que es muy importante y es que con la analítica de datos lo que quiero compartirles más allá hoy de ejercicios prácticos y demás es que se lleven la idea de que ustedes pueden comprar un pedacito de experiencia y se pueden ahorrar trabajo en el camino. Por ejemplo, les vuelvo como al tema gastronómico que también he trabajado con varios restaurantes en Bogotá y en Medellín. Y es,
digamos que las personas que han hecho estos emprendimientos siempre tienen una terquedad fuerte y es alrededor de es que yo sé qué es lo que funciona porque yo llevo 20 años haciendo esto. Ok, si usted sabe lo que funciona, está bien, pero los datos están diciendo otra cosa, porque las tendencias cambian, porque el hoy cambia, porque no es lo mismo hace 20 años. Entonces, ustedes pueden tener la posibilidad de comprar un pedacito de esa experiencia. Les voy a compartir algo que nosotros trabajamos en la empresa. Resulta que nosotros trabajamos alrededor de cuál producto se puede vender más rápidamente en qué tipo de restaurante. Por ejemplo, asesorando a una cadena de sándwiches, les decíamos, miren, en tales y tales puntos. ¿Por qué? Porque compramos los datos de Rappi y Rappi tiene los datos específicamente de quién pide en dónde. Entonces sabemos que en un sector de la ciudad se está pidiendo más sándwiches o más hamburguesas y sabemos que en otro sector de la ciudad se está pidiendo otra cosa. Acá nosotros tenemos segmentado ya geográficamente que este producto está funcionando. Así que no es necesario abrir 3 o 4 en toda la ciudad para ver dónde funciona porque estoy comprando experiencia. Los datos es comprar experiencia. Con este ejemplo de Rappi, básicamente quiero compartirles que esto se puede hacer con cualquier tipo de producto. Si ustedes venden postres, si ustedes tienen cualquier tipo de emprendimiento, pueden comprar un poquito de la experiencia y les quiero hoy compartir un ejercicio muy rápido de cómo se hace eso. Siguiente. Siguiente. Entonces quiero compartirles esto que es algo muy sencillo. Pueden encontrar muchísima bibliografía en internet. Nosotros tenemos también, por supuesto, en Divergente muchos cursos formativos al respecto y tenemos un canal de difusión donde botamos mucha información. Al final de la charla les voy a dejar como un canal donde tenemos un WhatsApp y las redes sociales donde botamos información de todo esto. Pero quiero compartirles qué es analítica para testear hipótesis. Y es lo que ustedes pueden hacer alrededor de, ni siquiera creando el producto, sino creando una lógica de cómo se vende el producto, poder venderlo y testearlo. Ustedes tienen un producto A, cualquiera que sea, los postres, y resulta que ustedes quieren saber en Bogotá en general cómo se está recibiendo o en una parte de Bogotá si yo puedo llegar a vender ese producto. Lo que ustedes pueden hacer es testear en redes sociales la narrativa del ángulo de ese producto. Crean un creativo, todos saben que es un creativo o digamos una pieza creativa de lo que ustedes ven en publicidad en redes sociales. ¿Quién no sabe qué es eso? No, entonces creo que todos, bueno, entonces no tienen ni idea, listo. Entonces, ¿qué es un creativo? Un creativo básicamente es cuando ustedes están en cualquier red social y les aparece una publicidad vendiéndoles cualquier cosa. El lavador para el carro o cualquier tipo de otro producto o un curso o algo de coaching o algo de autoayuda o lo que sea. Ese es un creativo y ustedes lo que pueden hacer es testear su producto dentro de redes sociales y mirar el ángulo narrativo que tanto está teniendo aceptación, qué tanto clic está teniendo, qué tanta analítica de datos me está botando. Y todo esto, ustedes pueden testear cualquier producto y cualquier idea que tengan. Cualquier idea que tengan antes de que se empiecen a poner la 10 para desarrollarla y gastarse tal vez 1 o 2 años desarrollando la idea, primero testéenla. Miren qué tanto mercado tiene, investiguen y a partir de eso sí tomen decisiones. Por ejemplo, hay ideas que han sido muy importantes en el sector de la moda. Por ejemplo, en second hand es como una tendencia que hay ahorita que asesoro a empresas del sector de moda también, trabajando alrededor de ropa de segunda. Y ellos decían, no, pues voy a montar simplemente en los lugares más hipster, donde se compra más moda de esta, que es la Candelaria, Chapinero, y empezamos a hacer analítica de datos testeando ropa de segunda y resulta que pudieron abrir en Bosa, en Suba, en diferentes lugares donde sí hay una necesidad y esto se hizo a partir de testeos. Primero se testeó antes de ir a abrir un local en esos lugares. Primero se testeó si la gente realmente en ese sector había y tenía una necesidad de comprar ropa de segunda específicamente. Entonces, los invito a que puedan encontrar este tipo de formas de testear. Siguiente, por favor. Y a partir de eso, poder tener una posibilidad de que sus productos y sus emprendimientos no se queden en ideas, que le inviertan plata, que busquen recurso y realmente no se esté vendiendo. Entonces, es muy importante poder trabajar eso. Un poco la alfabetización también en datos. Les recomiendo mucho que se alfabeticen en datos. En internet hay un montón de contenido. Por supuesto, si quieren también más acompañamiento, pues nosotros estamos en Divergente dispuestos para eso. Pero hay demasiado contenido con respecto a la alfabetización de datos, el pensamiento analítico y los storytelling a partir de los datos. Los invito a que lo revisen, a que puedan tener esta posibilidad de abrir la puerta de los datos. En este momento
y ustedes que van hacia un proceso creativo, no solo en las líneas de marketing y demás, es muy importante que abran la posibilidad de alfabetizarse en datos y entender cómo están los datos operando. Por supuesto, es un camino largo, pero es un camino importante, sobre todo si quieren tener diferentes habilidades y sobre todo ser competitivos en este momento. Alfabetizarse en datos es muy importante. Siguiente. Lo que les contaba un poco de los A/B testing, yo les dejo acá algunas plataformas para que puedan como revisar un poco dónde hay datos, sobre todo de la industria cultural y la industria creativa, pero hay muchas otras plataformas, también pueden construirlas, como les digo, saber testear es muy importante porque ustedes rápidamente en redes sociales ahorita pueden sacar una idea, la sacan en un ángulo narrativo, miran qué aceptación tiene esa idea en ciertos segmentos y a partir de eso sacan data y toman decisiones. Eso es muy importante que ustedes puedan tener esa capacidad. Siguiente. Y siguiente. Hay algo importante ya para finalizar y es con alrededor a estos tres conceptos que me parece importante y es, uno, la curiosidad constante. Esto de la analítica de datos es un proceso muy artesanal. No hay, digamos, manuales específicos. Pueden haber muchos cursos que ustedes les digan, así se hace analítica de datos, pero realmente son cursos técnicos de cómo se cortan bases de datos, cómo se hace esto técnicamente, pero la curiosidad para tomar decisiones es importante. La escucha activa, siempre estén escuchando a los usuarios que tengan, siempre tengan la posibilidad de testear. Y lo último, y es que tengan humildad para cambiar. No se casen con ideas rígidas, porque si se casan con ideas rígidas de esta es la forma de que me funcionó una vez de cómo vendía, entonces siempre voy a vender de la misma forma, eso no va a pasar. Siempre hay que estar innovando en cómo vender y en cómo también, si en sus procesos y en sus productos creativos empiezan a generar posibilidades, es abrir la posibilidad a me tengo que reinventar una y otra vez y ese proceso es un proceso pues interesante, pero no se casen con una sola forma, no se casen en solo voy a hacer una tienda y eso es lo único que voy a hacer, sino tengan la posibilidad de abrir y los datos son la puerta de lo que les puede dar la posibilidad para abrir sus proyectos creativos. Siguiente. Y pues aquí les dejo un QR, si quieren anotarlo, ahí están los canales de difusión que tenemos gratuitos por WhatsApp y los canales que también tenemos como de Instagram, de Divergente. Ahí votamos cursos, tenemos como se pueden inscribir también en ese espacio y votamos como todo lo que estamos lanzando usualmente. El próximo año vamos a sacar cursos de analítica de datos específicas en procesos creativos, en temas de industria creativa como en música, en moda, también cosas con cine. Y vamos a estar como pues allí en contacto. Entonces, les agradezco mucho por este espacio, también por la invitación y creo que podemos abrir 5 minutos para preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Claro. Bueno, aquí nos preguntaba Tomás Álvarez y Fuentes, ¿cómo logra combinar la creatividad artística con la analítica de datos para generar estrategias de marketing más innovadoras y efectivas? Perfecto. Sí, una de las cosas que es muy importante al respecto es el proceso creativo es un proceso muy orgánico. Busquen siempre sistematizar el proceso creativo. En la medida en que ustedes puedan sistematizar el proceso creativo, van a encontrar herramientas hacia la analítica de datos. ¿A qué me refiero? Cuando uno empieza a trabajar con el proceso creativo, por ejemplo, ¿por qué yo estoy pensando en hacer una canción sobre X? Si ustedes sistematizan eso, van a empezar a entender ustedes creativamente cómo están generando producto o cómo están generando ideas. Las ideas siempre nacen de datos y eso es clave. El problema es que dentro de la educación formal nos han dicho que los artistas son una cosa porque son gente rara que piensa de una forma diferente y que la gente que hace matemáticas es una gente súper ñoña, estructurada, y eso no es verdad. Realmente todo es parte del proceso creativo. La gente que hace matemáticas es súper creativa, solo que no ha desarrollado ese músculo. Lo mismo que la gente que hace arte en general, no han desarrollado el músculo de la analítica de datos. Es lo mismo realmente. Gracias. Y Sara Cifuentes, tenemos varias preguntas. Sara Cifuentes pregunta, ¿qué consejo le daría a quienes tienen una forma de aprendizaje no tradicional, pero desean destacar en campos como la analítica o el marketing digital? Hoy, actualmente, el consejo que les doy es realmente busquen la forma de educación que más les convenga.
En este momento hay demasiados cursos, demasiada información. Pueden autoformarse si es lo que les conviene o pueden también escribirse en una escuela formal, universidad. El SENA, por supuesto, es un gran lugar para ello. Empezar a mirar habilidades. Yo creo que el consejo que puedo darles es exploren cositas. Hagan un curso chiquito de esto me interesa, esto no me interesa y empezar a explorar. Ahorita hay una posibilidad muy grande para poder explorar y es háganse un curso de analítica de datos de 2 meses. Luego entonces hagan un curso de creatividad y proceso creativo. Luego hagan cerámica en 2 meses, cursos muy cortos. Y a partir de eso empiecen a explorar dónde están las habilidades y dónde está el mayor interés. Para ser exitosos, si es un poco la pregunta alrededor de eso, pues nada, es centrarse ahorita en un montón de cursos que hay y empezar a buscar temas laborales relacionados con el marketing digital, que pues hay un montón. Gracias. ¿Qué hacer frente al exceso de información para desarrollar habilidades críticas? Eso es una cosa súper importante, es una gran pregunta porque el exceso de información a veces es muy complejo. Yo les invito a que desarrollen la capacidad de discernimiento. El discernir es muy importante y es como yo ante cualquier fenómeno en el mundo tomo una postura y ustedes en la edad en la que tienen están construyendo esos procesos críticos. Y yo sí creo que es muy importante que a cualquier fenómeno que ustedes vayan teniendo en la vida empiecen a tener una postura, porque la cantidad de información, ustedes pueden ver en este momento en redes sociales que una persona puede decirles que el mundo funciona de una forma y otra persona de otra forma y ustedes pueden estar consumiendo todos esos relatos. También aléjense un poco de los relatos de las redes sociales, o sea, es mi consejo. Yo usualmente no consumo muy poco redes sociales y relatos de redes sociales porque hay un montón de narrativas sesgadas. Lo que sí les puedo aconsejar es elijan ustedes. Lo que yo decido consumir, lo elijo. Y eso es algo que ahorita ustedes tienen el poder de hacer. No se vayan con el algoritmo. Permítanse que ustedes investiguen lo que quieren investigar. Y así, digamos que la divergencia misma se va a dar, la neurodivergencia se da automáticamente y es ustedes elijan lo que quieren investigar. Una última pregunta aquí. ¿Podríamos de pronto delimitarnos la ruta para un testing efectivo? Sí, por supuesto, si quieren ampliamos más esta información en otro espacio o pues allí ya tienen el QR, pero la ruta de un testing efectivo alrededor de selecciono el ángulo narrativo, selecciono las posibilidades del ángulo narrativo. A partir de eso genero 3 creativos. Por ejemplo, ese ángulo, voy a vender este micrófono. Voy a vender este micrófono con 3 necesidades diferentes. Esas 3 necesidades les hago 3 ángulos narrativos. Puede ser, es una de las rutas. A partir de esos 3 ángulos narrativos, los mando a testeos a segmentos iguales dentro de la misma población. Y esos 3 segmentos iguales dentro de la misma población recojo datos. Y a partir de esos datos, reviso primero un poco el video o el creativo, cómo está funcionando, si es problema del creativo mismo. Cuando yo ya afine el creativo mismo y diga, tiene buena retención, la gente se queda, capto la atención de los 3. Entonces ya sé que los 3 están funcionando como creativos en términos de retención. Ahora vamos a ver en términos de impacto. Entonces, cuando ya están funcionando los 3 con retención y demás, lanzo los 3 y a esos 3 empiezo a revisarles ya las métricas de interacción. Entonces empiezo a mirar el CTR, empiezo a mirar el CPA, empiezo a mirar qué tanta interacción tuvo, los clics en página y a partir de eso testeé mis 3 ángulos narrativos y tengo un ganador. Esa es la forma más fácil, así resumidas acá a grandes rasgos, de cómo testear cualquier ángulo narrativo o cualquier producto que ustedes tengan. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Tenemos... Espera un momento, regálame un minutico, que tenemos un par de preguntas del público. Por allá arriba me estaban preguntando algo. Si quieres, ponte de pie, ponte de pie. Ya le doy la... ya. Bueno, yo tengo una pregunta. La creatividad siento que es algo demasiado importante para un agente de marketing, ¿sí? Y un agente de marketing puede tener los datos necesarios o las estadísticas necesarias, pero ¿qué sucede si se le genera un bloqueo de creatividad? O sea, ¿qué aconsejarías para salir de ahí? Yo creo, pues esto es más del proceso creativo que del marketing y sí pasa un montón. Dentro del proceso creativo hay muchas herramientas para bloqueos de creatividad y es, uno, abandonarlo todo y empezar de cero. Piensen que tienen un lienzo en blanco y lo más difícil siempre es empezar un lienzo en blanco porque no sabes por dónde empezar.
Yo el consejo que siempre tengo, porque pues me eduqué en la creatividad dentro de la pintura, es empezar a manchar, permitirse el error. Los bloqueos creativos siempre están porque no se permiten equivocarse. Hay que equivocarse mucho y hay que permitirse errar. Entonces, en la lógica del lienzo en blanco, empezar a manchar. La imagen va a aparecer después. No piensen tanto en el resultado. Cuando se centran en el resultado, porque se centran en los datos, se baja el proceso creativo. Y entonces estoy pensando en, esto me va a llevar a tales metas, esto me va a llevar a tal lugar. No piensen en el resultado, empiecen a manchar. Es como la analogía en proceso creativo y es manchar. Muchas gracias. Gracias, señor Tiria. Esta información es valiosísima para quienes nos estamos formando en omnicanalidad. Y es excelente Muy, consejo muy el que nos está dando el señor Treal. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Listo. Gracias, excelente. Nuevamente un Gracias. aplauso. Un fuerte aplauso para el señor Tiria.